Bienvenido al programa de Peters de Grau. Una vez más vamos a hablar sobre conspiraciones. Una conspiración muy española que ha sido desvelada ahora estos días. Ha sido noticia en toda la prensa y se hacen eco de unos informes que la CIA ha desclasificado. Voy a poneros, por ejemplo, en este periódico que habla del cierre digital, el periódico digital, elcierredigital.com. Este es el informe de 5 páginas de la CIA sobre el GAL y Felipe González. ¿Por qué me he centrado en esta? Porque aquí vemos el informe, aquí abajo, vemos cómo está el informe aquí abajo, en el cual apuntan, ¿no? Es 5 páginas y desde la 16 a la 20 incluidas volvieron a poner sobre el tema de la mesa los GAL. Por si alguien no sabe lo que es el GAL, era un grupo terrorista vinculado al gobierno para luchar en igualdad de condiciones contra ETA. Dicho así un poco mal, pero básicamente es eso, es un terrorismo de Estado. Y la X, que habla siempre, ¿quién era la X? ¿Quién organizó los GAL? Pues aquí tenemos al señor Felipe González, que siempre se ha dicho si era la X, el señor X o Mr. X. Pues todos los países tienen desplegados en los territorios de países amigos analistas, antenas y efectivos que a veces son conocidos por las autoridades del país en cuestión, pero en otras cuestiones no. Y la polémica ha surgido después de que se haya publicado un informe de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, en el 84 sobre la lucha antiterrorista del gobierno Felipe González y su relación con los GAL. Y lo dicho, en el segundo párrafo dice literalmente: González está de acuerdo con la formación de un grupo de mercenarios controlado por el ejército para combatir el terrorismo fuera de la ley. Chon, 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 chon. El problema es que delante de esta frase falta otra, censurada como es habitual en los informes desclasificados de la CIA. Aquí lo tenemos, lo veis, ¿no? Esto es un buen artículo periodístico porque te pone la fuente, te lo pone como viene, no es como en otros artículos que te pone así un poco lo que le da la gana, aquí te pone el artículo tal cual. La Ley de Secretos Oficiales de Estados Unidos dice que esa censura solo se aplica a los casos donde estén involucradas terceras personas y pueda verse afectada su intimidad. O sea, es decir, estamos hablando de terrorismo de Estado, pero claro, no vaya a ser que descifremos la fuente de alguien que pueda estar en la cárcel o que pueda estar... bueno. Pero en realidad se usa para censurar todo lo que a nuestros aliados no les interesa que conozcamos. Quizás se les olvidó censurar el nombre de González. Pensaban que igual González había muchos en España y solo censuraron el nombre de Felipe. Un buen conocedor de los servicios de inteligencia de la época aseguró a elcierredigital.com que el documento no es nada especial. Se nota que lo hizo un analista sentado en una mesa con recortes de prensa y poco más. Ese analista en cuestión se llamaba Colin Winston. Y aquí te pone el informe. Bien, de repente, leyendo este experto que ha analizado esta noticia, nos hemos quedado sin noticia. Toda la prensa y todo lo que ha proliferado por todos los artículos de toda la prensa se ha perdido, no tiene validez, porque si un hombre que es analista de la CIA lo único que ha hecho es coger recortes de la prensa para mandárselos a la CIA, eso no significa que sea verdad, sino que simplemente es la verdad de su fuente, que era el periódico. Por lo tanto, de repente se ha evaporado la noticia. Eso no significa que yo siga pensando que el señor Felipe González sea la X. Vamos a seguir leyendo. Bien, Colin Winston era seguramente un analista de la CIA en nuestro país, seguramente al servicio de la embajada Bush. Un apartamento en la calle Alfonso XII frente al Retiro madrileño, donde tenían su sede los agentes de la CIA en Madrid. Winston, seguramente apellido inventado, trabaja para la Oficina Europea de Análisis de la CIA de la década de los 80. Los analistas eran en realidad empleados que leían la prensa, veían las noticias y hacían resúmenes semanales de lo que pasa en el país donde están destinados. Un trabajo mucho más burocrático y aburrido de lo que pintan en las novelas y películas de espionaje, pero muy importante también. Hasta la muerte de Franco, los espías de la CIA vivían en clandestinidad y después algunos eran oficialmente conocidos como los que estaban de enlace con el CNI, policía, etc. Otros continuaron y continúan en la clandestinidad sin ser reconocidos, añade la misma persona. Contra la guerra sucia, Esto posiblemente fuera de Diario 16. Pedro J. fue uno de las primeras noticias importantes de Pedro J. En este caso, el informe español fue unido a otros del resto de Europa, ya que la copia censurada recibió el visto bueno el 4 de junio de 2011 con el sello de Sanity Copy Approved for Release. Literalmente copia desinfectada aprobada para su lanzamiento.
pero que viene a decir que es una copia censurada para su publicación. Es decir, que a partir de esa fecha se podría haber consultado o pedido, ya que la ley obliga a publicarlo pasados 35 años. Que 35 años después se desclasificaran los papeles. Se han desclasificado cosas, pero muchas no. Pero bueno, también los americanos también hacen trampas, porque hay muchas cosas, por ejemplo, de JFK que no se han desclasificado nunca. Muy bien. El documento titulado España, Terrorismo Vasco y Respuesta Gubernamental se incluye dentro de uno más extenso de 32 páginas con 3 folios censurados por completo, fechado 19 de enero de 1984, titulado Revisión del Terrorismo. Y ha sido desclasificado con un año de retraso, ya que la ley de secretos oficiales dice que pasados 35 años hay que desclasificarlos. Claro que con los documentos españoles del 23F no han desclasificado todavía y han pasado ya 39 años, 4 años de retraso y nadie protesta. Quizá tengan que esperar a que muera cierto hombre muy campechano. Desde hace 20 años el gobierno español está bloqueado en la lucha contra ETA, la organización terrorista vasca, así arranca el famoso informe, que recuerda episodios como en octubre del 83 los polimilis secuestraron y asesinaron al capitán Alberto Martín Barrios, brigada de la farmacia del ejército español. Un apartado dedicado a la respuesta en Madrid dice que González reconoció que nunca negociaría con asesinos, para decir unos párrafos más abajo que, sin embargo, el gobierno parece decidido a adoptar una estrategia poco ortodoxa para tratar con ETA. Después hay un gran espacio en blanco que de prácticamente una línea y la famosa frase de González está de acuerdo con la formación de un grupo de mercenarios controlado por el ejército para combatir el terrorismo fuera de la ley. Es imposible saber si la frase que falta se refiere a una hipótesis, existe una teoría según la cual, a lo que publican algunos medios de comunicación, como aparece poco después. El periódico publicó que o realmente acusa al entonces presidente gobierno de haber dado el visto bueno a la creación de los GAL. Otros párrafos del informe hacen alusión a su relación con el del PNV con HB, reconociendo que el Comité Ejecutivo del PNV acordó retransmitir a sus sedes locales una orden para que cesaran toda colaboración con HB. En cualquier caso, el informe se habla de los asesinatos del GAL del sureste de Francia, en concreto el secuestro y asesinato de 2 simpatizantes de ETA militar en clara alusión a José Antonio Lara y José Ignacio Zavala, y al secuestro de un hombre de negocios del País Vasco en alusión a Segundo Marey. Tras un párrafo censurado, el analista norteamericano escribió: si la supuesta participación de Madrid se confirmara, las credenciales democráticas del gobierno español y del Partido Socialista estarían seriamente manchadas. Es decir, si se confirmara, o sea que tampoco lo sabe a ciencia cierta este analista de la CIA. Hay que entender el contexto histórico. Hacía poco del 23F y los militares estaban todavía muy cabreados porque ETA mataba a los suyos. Para mí en el informe no dice nada novedoso, es bastante plano. Ahora seguramente habrá quien escribiendo que el gobierno de Pedro Sánchez y su alianza con Podemos no es bueno para los intereses americanos, luego analizarán el resto de candidatos y darán su opinión sobre cuál sería más beneficioso para Estados Unidos. Esto es muy normal, asegura el mismo experto consultado en cierredigital.com. Hay que recordar que los GAL actuaron en España y en Francia entre el 83 y el 87, dejando tras de sí un rastro de cerca de 60 muertos y heridos. En muchas ocasiones el GAL llegó a pedir disculpas por asesinar a pacíficos ciudadanos franceses a los que confundieron con etarras. Por todas estas acciones fueron condenados por el Tribunal Supremo 11 personas, entre ellos altos cargos de la administración del presidente Felipe González, exministro de Interior José Barrionuevo, exsecretario del Estado Rafael Vera, el excoronel de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo y los policías José Almedo y Michel Domínguez, considerados brazos ejecutores de la organización delictiva. Pues muy bien, el informe coge recortes y se los envía a la CIA como dándolos por bueno. ¿Vosotros qué creéis? Bien, si tenemos en cuenta que estos informes de la CIA eran recortes de periódicos de la época, no significa que lo que digan sean verdad. Aunque yo siempre he pensado que el señor Felipe González es la X detrás del GAL y se limpió su imagen. Solo hay que ver la entrevista que os pondré a continuación para saber si está diciendo o no la verdad. Y también os pondré esa famosa entrevista que le hizo a Évole, en el cual hablaba de la posibilidad de haber volado la cúpula de ETA. Que es curioso porque si tú eres la X del GAL, eres quien tiene la posibilidad o la opción de volar o no la cúpula de ETA. Un presidente del gobierno que se rige por unas leyes, no puede saltárselas y decidir de repente volar o no, ni siquiera planteárselo, volar o no la cúpula de ETA. Por muy etarras que sean.
Así que esto es todo, amigos. Nos vemos próximamente. Suscribiros, compartir, que debo salir de pobre. ¿Por qué sabe usted que no se va a descubrir nada que afecte al gobierno? Mire, recuerdo que me hizo una pregunta un periodista estando de visita en una residencia de ancianos, exactamente diciéndome, ¿y si se demuestra que el gobierno ha participado de alguna manera en la creación de los GAL? Y yo contesté, mire usted, esa es una hipótesis imposible, porque nunca lo ha hecho, por consiguiente es imposible que algún día se pueda demostrar eso. No podemos los demócratas dar credibilidad a lo que digan dos condenados en declaraciones o un medio. No, lo que pasa es que no solamente es lo que digan dos condenados en declaraciones o un medio, es que en este momento están detenidos, aunque actúa sobre ellos la presunción de inocencia, están detenidos. Sin duda, y hay unas grandes personalidades de la lucha antiterrorista que nos hacen temer que pudieran darse evidencias que terminaran siendo verdaderamente carga de dinamita contra la... Vamos a ver, de nuevo le digo, hay que presumir, como es natural en democracia, la inocencia de las personas, incluso cuando están en una situación de privación de libertad. Usted, por tanto, no tiene absolutamente ninguna pista, ningún dato que pueda tener, vamos, no sabe absolutamente nada del GAL, absolutamente nada. No, yo sé lo mismo que sabe usted y lo mismo que sabe mucha gente porque se ha informado mucho. Pero no más. ¿Pero por qué voy a saber más? ¿Qué es lo que tienen que saber los ciudadanos? ¿Es que el gobierno está detrás, como se dice, del GAL? O como he oído decir a un señor que espero que asuma su responsabilidad, que espero que la asuma seriamente, diciendo que yo soy el señor X. Lo que tienen que saber los ciudadanos es que eso es falso, radicalmente falso. Le vuelvo a repetir, quien impute al gobierno una responsabilidad en ese sentido está simplemente mintiendo, está falseando la realidad. ¿Se cabreó con Iñaki Gabilondo tras la entrevista? Para nada, no, ¿No? para nada, no, Hombre, para nada. La entrevista cómoda no fue. Lo repito, para nada, para nada. Lo sabía además, sabía que eso iba a ir por ahí. Ha dicho Iñaki Gabilondo hace poco que no le creyó. Que él no me creyó. Sí, tiene derecho, no es ningún problema, ¿no? La última entrevista Era suya verdad, era verdad. Totalmente. Yo soy muy crédulo, ¿eh? No, si da igual. Digo, pues si da igual. Pues, imagínate que no estoy pidiendo voto, ni siquiera comprensión. No, era verdad. La última entrevista reciente, de la que ha habido un titular pues, que llamó mucho la atención, fue la que le hizo Juan José Millás en El País. Ah, sí. En el que usted dijo aquello de: tuve la oportunidad de volar la cúpula de ETA y no lo hice. Y no sé si hice lo correcto. Eso es sí. ¿Sigue pensando que igual no hizo lo correcto? Si esa duda nunca la voy a superar, voy a vivir con ella hasta el final de mis días. Lo que pasa es que decidí lo que decidí. Pero después de eso, ¿qué ocurrió? Un hecho extraordinariamente simbólico para evaluar eso que estaba diciendo, que era la cara de preocupación y de tensión de Obama en la operación en la que acaban con la vida de Bin Laden. La foto ¿Recuerdan? aquella que está en el despacho con Hillary Clinton. Y de Hillary, sí, de los dos. ¿Recuerdan esa cara de preocupación siguiendo esa operación? Sí, no estaban viendo la Super Bowl, ¿no? Bueno, pues ellos decidieron que sí. Yo decidí que no, ellos decidieron que sí. Y dije, bueno, el presidente de los Estados Unidos lo vas a condenar por tomar esa decisión. Y dije, pues no, lamento mucho decir que no. Por sus palabras se entiende, igual hubiese hecho lo correcto si hubiese volado la cúpula de ETA. Claro, esto puede No dar... tendría la misma duda. Tendría Pero, la misma duda. Sí, y el fondo de la duda sería que a lo mejor hubiera habido 200 asesinatos menos. Y igual 10 más, que eran los que formaban parte de la cúpula de ETA. 200 menos de gente inocente. La cúpula de ETA se reunía para decidir una estrategia de muerte, de asesinato, no para evitar que hubiera muertes. No, decidí lo que decidí, punto. No. Por tanto, lo que va a pasar a la historia es que no lo hice. Decidió que no, pero a mí me inquieta la duda, porque si quiere decir que si hubiese sido que sí, pues tampoco lo hubiese visto del todo mal, por eso igual algún asesinato del GAL tampoco lo vio mal. No le puede quedar esa duda. No es lo mismo, realidad, es matar a un terrorista. Sí, claro, y de hecho algunos probablemente murieron por encargo de alguna gente y algunos probablemente murieron a manos de sus propios compañeros y todavía no se sabe. Ahora, si me dices que si prefiero que muera un etarra
a que muera un guardia civil o un taxista o una persona en la calle y tal, hombre, a uno no se lo pone nunca en esa situación, pero es obvio que me duele menos la muerte de un etarra que de una persona inocente. Yo comprendo, vamos a ver, ¿cuál es el inconveniente de este tipo de reflexión? Que solo se la hace en serio quien tiene que tomar la decisión. No, el resto de la gente lo ve con comodidad y con distancia. Es Miguel Planchuelo, ex jefe superior de la Policía Nacional de Bilbao, a su llegada a la Audiencia Nacional. La sala juzga el último caso pendiente de los GAL por un ataque en el sur de Francia en 1986. Allí, Planchuelo ha negado haber financiado la contratación de 3 mercenarios portugueses para que atentaran contra los bares Bachoc y La Consolación en el País Vasco francés. Planchuelo, de 70 años de edad, fue condenado en 1998 a 9 años y medio de cárcel por participar en el secuestro por los GAL de Segundo Marey y ahora se enfrenta a la petición de 114 años de prisión de la acusación Acción Popular. Y bueno, pues el gobierno autorizó que a ver si se podía hacer un secuestro para intentar canjear, salvar la vida del capitán Martín Barrios. No fue posible. Y luego ya nos quedamos con la intención de devolverlo a Segundo Marey. El ex policía José Amedo fue más contundente y acusó a Felipe González de crear los GAL, una decisión política que contó con el consentimiento de varios políticos socialistas. Y esas decisiones de carácter de actuar en Francia jamás las decidió un mando policial, jamás. Es más, ningún mando policial se hubiese metido si no hubiésemos tenido la certeza de que fue una decisión de Felipe González, del ministro Barrenuevo y del señor San Cristóbal, con la anuencia y el consentimiento de cargos políticos del PSOE de Vizcaya, como Ricardo García Damborenea, como el señor Damborenea, Chiqui Venegas y Ramón Jáuregui. Amedo acudió en calidad de testigo al juicio contra su superior en los años 80, Miguel Planchuelo, y está condenado a 108 años de prisión por atentados relacionados con los GAL. Hay un hecho histórico que lo narra un periodista, lo ha narrado en distintas ocasiones, además un periodista de prestigio, como es Martín Prieto, que dice que a final del 82, un poco antes de llegar al poder, Felipe González, en una habitación del Hotel Ercilla, le pregunta que qué le parece si empezamos a matarlos. Se estaba refiriendo a ETA. A mi lado, a mi derecha, tengo a Melchor Miralles, que creo que después de una rueda de prensa, cuando yo ya estaba encarcelado, Felipe González, creo que fue Pedro J. Ramírez, le hizo alguna referencia por lo que estaban escribiendo en Diario 16, y Felipe González, creo recordar, y no me equivoco, Melchor lo podrá ratificar. En cualquier caso, creo que dijo que nosotros dejaremos de matar a ETA cuando ETA deje de matarnos a nosotros. Es decir, que la X de los GAL es Felipe González sin ningún género de dudas.